Hola, en este video hablaremos sobre la fibrosis quística, con su respectivo caso clínico. La fibrosis quística es una enfermedad genética, autosómica recesiva, causada por una mutación en el brazo largo del cromosoma 7. Este gen contiene la información para la producción de una proteína reguladora del intercambio de electrolitos a través de las membranas, llamada CFTR, y su anomalía produce alteraciones en el transporte de cloro y sodio en los órganos cubiertos por tejido epitelial. La fibrosis quística afecta diferentes órganos y sistemas, en especial el aparato respiratorio, el páncreas, las glándulas sudoríparas y el sistema reproductor masculino. La fibrosis quística es crónica y de evolución progresiva. El gen CFTR produce una proteína llamada CFTR que controla el flujo de agua e iones adentro y afuera de muchos tipos de células. Se han descrito 1800 mutaciones. La mutación más común es la delta F508. La mutación más común del gen de la CFTR, receptor transmembrana de la fibrosis quística, es la deleción de la fenilalanina 508. Esta mutación se da en el exón 11, donde encontramos a la fenilalanina 508 al lado de la isoleucina 507. Si se eliminan los pares de bases CTT que se ven en rojo, nos queda el triplete ATT, que es el codón que codifica la isoleucina. Por lo tanto, desaparece la fenilalanina. Así es como la deleción de un solo aminoácido puede afectar tanto la función de esta proteína y llevar a una persona a la fibrosis quística. En una proteína transmembrana normal, el bucle citoplasmático 4, que es el cuadradito que se ve en violeta, interactúa con la fenilalanina 508, pero para el caso de la fibrosis quística, la deleción o eliminación de la fenilalanina no permite esta interacción. Por lo tanto, no se abren los canales de iones para sacar el cloro y el bicarbonato, que son los que jalan agua al sitio donde están. Pero al no haber agua en el extracelular, el moco de los pulmones o del tubo digestivo no se hidratan, por lo tanto no fluyen. Así que esto va a servir como un caldo de cultivo y por eso las infecciones repetitivas a nivel respiratorio y a nivel digestivo que causan estreñimiento seguido de diarreas. Ahora explicaré el caso clínico. Tenemos a un paciente masculino de 2 años de edad que ingresó a la guardia por presentar vómitos y tos de 3 días de evolución. Como antecedente, tuvo una bronquiolitis a los 6 meses de edad. Procede su internación con el diagnóstico de deshidratación. En su hemograma no tiene ningún parámetro alterado, salvo la urea, que está un poco elevado, que puede deberse al grado de deshidratación que tenía el paciente. Su pH se encuentra aumentado, o sea, está en un estado de alcalosis. Tiene el sodio, el potasio y el cloro bajo. Por lo tanto, se puede llegar a la conclusión que el paciente presenta una alcalosis metabólica no compensada. Además,
tiene hiponatremia, hipocalemia e hipocolemia. Al tercer día de internación, el paciente se presenta clínicamente estable, por lo cual se suspende el tratamiento de hidratación y recibe el alta médica. Después de haber recibido el alta, el paciente a los 11 días reingresa por persistencia del cuadro de decaimiento y pérdida de peso de 1,3 kilogramos en 28 días, con deshidratación e hipoxia. Se considera al paciente como crónicamente enfermo y los diagnósticos posibles son, en primer lugar, que haya un tumor a nivel del sistema nervioso central, que sería el responsable de los vómitos que tiene el paciente. Otro es un trastorno metabólico, como por ejemplo una diabetes o un síndrome de mala absorción, como la enfermedad celíaca o la fibrosis quística. Entonces, se le realizó exámenes de calcio, fósforo y magnesio, y estos estaban dentro de los parámetros normales. Sin embargo, el cloro era demasiado alto. La urea está poco elevada y que puede ser a causa de la deshidratación del paciente. El valor de cloruro urinario es menor a 20, por lo tanto, se atribuye a que podríamos estar hablando de una fibrosis quística. Al cuarto día de internación, el paciente presenta un aspecto general afebril, normohidratado, normoperfundido, con una suficiencia cardiorrespiratoria buena, tolerancia oral sin vómitos. Entonces, los médicos deciden realizarle el test de sudor, lo cual confirmaría que el paciente presenta una fibrosis quística. Pero de igual manera se le solicita el estudio genético, los cuales dieron como resultado mutaciones en el gen W1282X, R334W, confirmando que el paciente presenta una enfermedad fibroquística del páncreas con repercusión de presentación atípica. Esta mutación no es la más frecuente de la fibrosis quística, la más frecuente es la delta F508. Gracias. Nivel celular y molecular. Nivel celular. En la medida de que los padres y los estudiantes de la salud sepan cómo se da la enfermedad y cuáles son las alteraciones que tendrá una persona con fibrosis quística, de esta manera ellos comprenderán el tratamiento, ya que si no se entiende lo básico de esta enfermedad, no podemos entender el tratamiento, porque el tratamiento es un trabajo en equipo por parte del personal de salud, ya sea el médico especialista, nutricionista, padre de familia, ya que los padres de familia forman parte de las decisiones hacia sus niños. La primera descripción clínica que se hizo de la enfermedad la realizó la doctora Dorothy Anderson, una trabajadora del Hospital de Niños en Nueva York. Fue la primera en pensar que existía fibrosis quística en base a autopsias de niños que fallecieron. En aquel entonces ella pensaba que era una deficiencia de vitamina A. Como ven en la imagen, ella va a describir la enfermedad como una entidad con personalidad propia y sospechó su origen genético. Entonces, para entender perfectamente el concepto de gen, cómo se desarrolla la enfermedad, debemos de pensar que nosotros como individuos estamos constituidos por células.
Todo nuestro cuerpo son miles de millones de células. Un hígado son células aglomeradas. Un pulmón son células aglomeradas. Claro, distintos tipos de células, pero finalmente células. Las células tienen muchas partes donde podemos visualizar el núcleo, como se ve en la imagen. En el núcleo encontramos los cromosomas. Los cromosomas son los que llevan en su interior el ácido desoxirribonucleico, o sea, el ADN. Cada célula de nuestro organismo tiene 23 pares de cromosomas, excepto el óvulo y el espermatozoide, ya que ellos se unen e integran así a un individuo. Estos cromosomas, como pueden ver en la imagen de al lado, están encargados de producir sustancias, de producir proteínas, de darnos las características del cuerpo, el cómo somos, qué color de piel tenemos, cuánto vamos a crecer, el color de nuestros ojos, etc. O sea, darán las características y también estarán encargadas de las funciones corporales. Podemos visualizar en esta imagen las células de los pulmones, que son alargadas, tienen glándulas que producen moco y tienen vellosidades que se encargarán de mover las secreciones de un lado hacia otro. Entonces, como nombré anteriormente, los cromosomas serán encargados de decidir cómo va a funcionar estas células. Claro, yo aquí estoy nombrando las células de los pulmones, pero pueden ser las células del páncreas, pueden ser las células diferentes que hay en nuestro organismo. El gen de la fibrosis quística. Este gen de la fibrosis quística se descubre en el año de 1989 y se encontró que está en el par número 7. Este gen produce una proteína, o sea, la función del gen de la fibrosis quística es producir dicha proteína, y a esta proteína se la llamó CFTR, regulador transmembranal de fibrosis quística. Esta proteína se produce en todas las células del organismo, incluso en individuos sanos. Actualmente existen más de 2000 mutaciones del gen CFTR. Vemos cómo el gen en la siguiente imagen está dividido en trozos, de esos trozos negros y amarillos. La mutación más importante de este gen es la delta F508, que se denomina así porque falta una sustancia denominada fenilalanina en la porción 508 del gen. Vamos a pasar ahora a presentar a nivel molecular.